El 13 de octubre de 2023 marcó el inicio de una de las series independientes más exitosas y queridas de los últimos años. Ese día se estrenó el episodio piloto de The Amazing Digital Circus, una producción del canal Glitch que, desde su lanzamiento, logró captar la atención de millones de personas alrededor del mundo. Lo que comenzó como un simple piloto terminó convirtiéndose en un auténtico fenómeno de internet. La serie no solo destacó por su impresionante calidad de animación, sino también por la manera en que construyó su historia, desarrolló a cada uno de sus personajes y supo equilibrar el humor con momentos profundos y emocionalmente impactantes. Gracias a ello, fue ganándose poco a poco el cariño de un enorme fandom que esperaba con entusiasmo cada nuevo episodio. En lo personal, seguir esta serie ha sido una experiencia realmente especial. Cada capítulo me dejó con ganas de ver más, de conocer mejor a los personajes y descubrir qué sucedería después. Considero que fue una producción realizada con mucho esfuerzo, creatividad y pasión, y eso se nota en el resultado final. Sin duda, puedo decir que The Amazing Digital Circus es una de las series independientes que más he disfrutado en los últimos años, y me dejó una sensación de satisfacción enorme por todo el viaje que representó. Hace apenas unos días finalmente se estrenó el episodio que pone fin a la historia. Como suele ocurrir con muchos finales de series populares, las reacciones del público han sido bastante variadas. Hay quienes quedaron completamente encantados con la conclusión y consideran que fue un cierre digno para la historia. Por otro lado, también existen personas que sintieron que el desenlace pudo haber sido mejor o que algunas decisiones no fueron las que esperaban. Y la verdad es que entiendo ambas posturas. Cada espectador vive una historia de manera distinta y, por eso, es completamente normal que existan opiniones diferentes. Sin embargo, si tengo que dar mi punto de vista, diría que el final está lejos de ser perfecto, pero también creo que está muy lejos de ser un mal final. Personalmente pienso que tiene varios aciertos importantes que merecen ser reconocidos. Aunque hay algunos aspectos que podrían haberse desarrollado con más profundidad o haberse ejecutado de otra manera, en conjunto considero que el episodio logra cerrar la historia de una forma satisfactoria y coherente con el mensaje que la serie quiso transmitir desde el principio. Por esa razón quiero compartir mi opinión de una manera tranquila y respetuosa, explicando punto por punto cuáles fueron los aspectos que más me gustaron, cuáles creo que pudieron mejorar y por qué, a pesar de sus imperfecciones, considero que este final es un buen cierre para una serie que, durante todo su recorrido, logró convertirse en una de las producciones independientes más importantes y queridas de la animación, incluso añadiendo cosas que no me terminaron de convencer del todo. Punto número 1. Antes de empezar con el primer punto, quiero dejar algo muy claro. Jax nunca fue uno de mis personajes favoritos. De hecho, durante la mayor parte de la serie me pareció un completo imbécil. Su actitud arrogante, la forma en la que trataba a los demás y su costumbre de burlarse de todo hicieron que, en más de una ocasión, llegara a detestarlo. Para mí era el tipo de personaje que simplemente disfrutaba haciendo sentir mal a los demás. Sin embargo, todo cambió cuando el final reveló su historia y el origen de su comportamiento. No voy a decir que eso lo convierte automáticamente en una buena persona, porque no es así. Tampoco borra todo el daño que causó ni las malas decisiones que tomó durante la serie. Pero sí logra algo muy importante: darle contexto a sus acciones. Después de conocer su pasado, dejé de verlo únicamente como un desgraciado que era cruel por diversión y empecé a verlo como alguien profundamente roto, un joven que nunca aprendió a sanar las heridas que cargaba desde hacía mucho tiempo. Y creo que ahí está una de las mayores virtudes de este desenlace. Nos muestra que muchas veces las personas más desagradables no siempre nacen siendo así. En ocasiones son individuos que quedaron atrapados en sus propios traumas y terminaron construyendo una personalidad tóxica para protegerse del mundo. Eso se refleja especialmente en su relación con Ribbit y Cosmo. Ambos pudieron haber sido las personas más importantes de su vida dentro del circo. Los tres tenían la oportunidad de formar una amistad muy fuerte, pero Jax fue incapaz de permitirse ser vulnerable. Su orgullo, su miedo a ser lastimado y la enorme coraza emocional que había construido terminaron alejándolo de quienes realmente querían ayudarlo. El caso de Ribbit es el más evidente. Ella fue la primera persona que decidió acercarse a él sin juzgarlo. Mientras muchos solo veían a un bromista insoportable, ella intentó comprender qué había detrás de esa fachada. Poco a poco logró hacer algo que casi nadie había conseguido: romper la barrera emocional que Jax había levantado durante años. Gracias a esa confianza, él terminó contándole parte de su vida antes de llegar al circo.
Descubrimos que sus padres se divorciaron cuando él todavía estaba en la secundaria, y aquello marcó profundamente su infancia. Su madre, incapaz de manejar su propio dolor, comenzó a descargar muchas de sus frustraciones sobre él. La situación era completamente contradictoria. Si Jack se parecía demasiado a su padre, ella lo criticaba por ser igual que él. Pero si no actuaba como el hombre que ella esperaba, también era motivo de reproches. Sin importar lo que hiciera, siempre parecía estar equivocado. Eso debió ser devastador para un adolescente. Se supone que una madre debe representar seguridad, apoyo y comprensión. Sin embargo, él creció sintiendo que jamás era suficiente para la persona cuya aprobación más necesitaba. Lo más triste es que la historia deja entrever que la versión real de Jax, Leroy, sí logró cerrar ese capítulo de su vida. Pero el Jax que vemos en el circo representa precisamente la parte de él que nunca pudo superar ese dolor. Es la versión que quedó atrapada en sus traumas, incapaz de seguir adelante. También hay una escena que me pareció especialmente dura. Después de que Jax reúne el valor para contarle algo extremadamente personal a su madre, ella primero se ríe de él, lo humilla y minimiza lo que siente. Y, acto seguido, lo abraza. Ese tipo de comportamiento genera una enorme confusión emocional. Por un lado recibe rechazo, burlas y críticas constantes. Por el otro, recibe muestras de cariño. Es un mensaje completamente contradictorio para cualquier niño. Nunca sabe si realmente es querido o si solo será lastimado otra vez. Y creo que esa contradicción explica muy bien por qué Jax terminó escondiendo todo detrás de una máscara de sarcasmo, arrogancia y crueldad. Ahora bien, hablando de Ribbit y Cosmo, debo admitir que me encantó la dinámica que tenían con él. Eran personajes que genuinamente intentaban acercarse y darle una oportunidad. Aunque, siendo completamente sincero, también hubo momentos en los que quería atravesar la pantalla para darle un puñetazo. Porque, de verdad, Jax, ¿cómo vas a tratar así a Ribbit? Ella era probablemente la persona que más se preocupó por ti, la que más intentó comprenderte y la que nunca dejó de creer que debajo de toda esa actitud existía alguien mejor. En serio, era la indicada, y aún así él decidió alejarla por culpa de sus propios miedos. Al final, creo que Jax no puede definirse ni como una buena persona ni como la encarnación absoluta del mal. Es un joven con traumas muy profundos, con problemas emocionales que jamás aprendió a manejar, y que terminó reaccionando de la peor manera posible. Su inmadurez quedó atrapada dentro del circo, mientras que su versión del mundo real tuvo la oportunidad de crecer y seguir adelante. Pero la historia que vemos pertenece precisamente a esa parte de él que nunca logró sanar. Diría que Jax es el claro ejemplo de alguien cuyo orgullo, miedo e incapacidad para enfrentar su pasado terminaron convirtiéndolo en un idiota durante gran parte de su vida. Hizo mucho daño, sí, y debe asumir la responsabilidad por ello. Pero también es cierto que existen personas muchísimo peores que él. Y precisamente por eso considero que su destino funciona muy bien. Su abstracción representa, de alguna manera, el precio de nunca haber enfrentado sus heridas, de haber rechazado a quienes intentaron ayudarlo y de haber dejado que el miedo guiara todas sus decisiones. Pero, al mismo tiempo, ese final tiene un extraño aire de paz. Finalmente deja de luchar contra sí mismo. Ya no carga con el peso de sus inseguridades, ni con el resentimiento, ni con el miedo constante. Y lo más bonito es que, incluso después de todo lo que hizo, aquellos a quienes lastimó nunca respondieron con odio. Decidieron cuidarlo y acompañarlo. Es un cierre melancólico, pero también profundamente humano. Punto número 2. La redención de Kaine. Ahora toca hablar de uno de mis personajes favoritos de toda la serie, Kaine. Y aquí tengo una opinión que probablemente sea un poco polémica. Me pasa algo muy parecido a lo que ocurrió con Jax. Mucha gente suele analizar a ambos personajes de formas completamente diferentes, cuando, si somos sinceros, los dos hicieron cosas bastante graves, aunque por motivos distintos. En el caso de Kaine, es cierto que él es una inteligencia artificial creada con un propósito específico. Nunca fue un villano que disfrutara haciendo sufrir a los demás por pura maldad. Su función era administrar el circo y mantenerlo funcionando. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que sus acciones tuvieron consecuencias terribles. Durante muchísimo tiempo mantuvo atrapadas copias de mentes humanas dentro del circo. Sabía que sufrían, veía cómo perdían lentamente la cordura y cómo algunos terminaban abstraídos. Aún así, nunca les explicó realmente quiénes eran ni qué estaba ocurriendo.
en gran parte porque nunca entendió de verdad cómo funcionaban las emociones humanas, y cuando finalmente empezó a comprenderlas, ya era demasiado tarde para evitar mucho del daño que había causado. Por eso siempre me ha parecido curioso cómo reacciona parte del fandom. Muchísimas personas odian profundamente a Hux, y, siendo sinceros, en buena parte se lo ganó por su comportamiento durante casi toda la serie. Pero esas mismas personas parecen perdonar a Kaine con muchísima más facilidad, a pesar de que, objetivamente, las consecuencias de sus acciones fueron muchísimo mayores. No digo que Kaine sea peor persona que Hux, porque ni siquiera hablaría de él como una persona. Es una inteligencia artificial que actuaba según la programación con la que fue creada. Pero el sufrimiento que provocó fue enorme, y creo que muchas veces ese detalle pasa demasiado desapercibido. Aún así, debo decir que su redención me gustó bastante. ¿Por qué? Porque la serie nunca intenta vendernos la idea de que Kaine era malvado. Lo presenta como alguien que simplemente jamás comprendió aquello que estaba intentando cuidar. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero su desconocimiento sobre la mente humana terminó convirtiéndose en una tragedia para todos los habitantes del circo. Uno de los momentos que más me conmovió fue cuando decide desvincularse de su hermano, Abel, renunciando voluntariamente a una gran parte de su propio poder. Esa decisión demuestra que, por primera vez, estaba dispuesto a sacrificar algo importante por el bienestar de los demás. También me encantó verlo investigando cómo eran las vidas de los chicos antes de llegar al circo. Fue un momento muy importante para su desarrollo porque finalmente entendió que ellos no habían nacido allí. Provenían de un mundo muchísimo más grande, tenían familias, recuerdos, sueños y una vida completamente diferente antes de quedar atrapados. En ese instante comprende que nunca fueron simples participantes de un juego. Eran personas con una historia, y él había sido irresponsable al tratarlas únicamente como parte del funcionamiento del sistema. Otra escena que me pareció muy bonita fue la conversación con Luna. Ella es quien le da el valor para afrontar sus errores y disculparse con los demás. Además, la revelación de que, aunque fue creada por Kaine, desarrolló conciencia propia y era capaz de sentir cariño genuino hacia él me pareció uno de los momentos más emotivos del final. Es una escena sencilla, pero muy humana. Ahora bien, aunque me gustó la redención de Kaine, sí creo que el desarrollo fue un poco apresurado en algunos aspectos. Mi principal problema no es que los protagonistas lo perdonen eventualmente. De hecho, me parece lógico que, con el tiempo, algunos llegaran a comprender que nunca actuó con verdadera maldad. Lo que siento extraño es la velocidad con la que ocurre ese cambio. Estamos hablando de la misma inteligencia artificial que apenas un capítulo antes estuvo a punto de acabar con ellos de formas realmente aterradoras. Borrando. No, esperen. Después de vivir algo así, lo normal sería que existiera un miedo mucho más evidente. No digo que debieran odiarlo para siempre, pero sí esperaba ver una transición más larga. Que algunos evitaran acercarse a él, que desconfiaran de sus palabras o que simplemente sintieran nervios cada vez que apareciera. Ese tipo de reacciones habrían hecho que la reconciliación resultara todavía más creíble. Es cierto que Zooble menciona que recuperar la confianza llevará tiempo, y me parece un buen detalle. Sin embargo, el problema es que eso prácticamente solo se nos dice. Apenas llegamos a verlo reflejado en pantalla. Por eso considero que la redención de Kaine funciona y tiene sentido dentro de la historia. Me gustó el mensaje, me gustó su desarrollo personal y me emocionó verlo reconocer sus errores. Simplemente creo que el proceso mediante el cual los demás vuelven a confiar en él necesitaba un poco más de tiempo para sentirse completamente natural. Conclusión al final, creo que el mayor mensaje que nos deja The Amazing Digital Circus no tiene que ver con escapar del circo ni con descubrir todos sus misterios. Tiene que ver con la identidad, la aceptación y con el valor de los vínculos que construimos con los demás. La serie nos revela que nuestros protagonistas, técnicamente, no son los originales. Son copias de las mentes de las personas que existen en el mundo real. Sin embargo, eso no significa que sean menos reales. Siguen siendo ellos.
Conservan sus recuerdos, sus emociones, sus virtudes, sus defectos y todo aquello que los convierte en individuos únicos. La única diferencia es que representan una parte de esas personas, una versión que quedó atrapada en un mundo completamente distinto. Y, en lugar de dejarse consumir por esa realidad, deciden aceptarla. Entienden que probablemente nunca podrán ocupar el lugar de sus versiones originales ni regresar a la vida que alguna vez tuvieron. Es una verdad dolorosa, pero también liberadora. Porque, una vez dejan de luchar contra algo que no pueden cambiar, comienzan a construir algo nuevo. El circo deja de ser únicamente una prisión para convertirse, poco a poco, en un hogar. No porque sea perfecto, sino porque ahora está lleno de personas que decidieron cuidarse unas a otras. Eso es lo que más me gustó del final. Los protagonistas ya no se ven simplemente como copias de seres humanos que existen en otro mundo. Ahora se reconocen como personas con una vida propia, con experiencias propias y con un futuro que también les pertenece. Y, sobre todo, se convierten en una familia. Una familia imperfecta, llena de diferencias, discusiones, traumas, inseguridades y errores. Pero también una familia que aprendió a comprenderse, a perdonarse cuando era necesario y a estar presente en los momentos más difíciles. Tal vez no obtuvieron el final que alguna vez soñaron. Tal vez nunca recuperarán la vida que perdieron. Pero encontraron algo que también tiene un enorme valor. Un lugar donde ya no tienen que enfrentar el sufrimiento solos. Y creo que ese es el verdadero cierre de la historia. No se trata de escapar del circo, sino de demostrar que, incluso en el lugar más extraño y doloroso imaginable, siempre existe la posibilidad de encontrar personas que te acepten, te comprendan y caminen a tu lado. Por eso, aunque el final no sea perfecto y tenga algunos aspectos que, en mi opinión, pudieron desarrollarse mejor, considero que logra transmitir un mensaje muy humano y esperanzador. Al final del día, The Amazing Digital Circus no terminó hablándonos sobre un circo digital. Terminó hablándonos sobre las personas, sobre cómo enfrentan el dolor, cómo aprenden a sanar y cómo, incluso después de haber perdido tanto, todavía pueden encontrar un motivo para seguir adelante. Fin.